¿Qué tal, chicos? Un video más. Seguimos con los temas de geometría. Ahora nos toca segmentos. Bueno, primero disculparme por la demora de publicar, pues he estado muy, pero muy ocupado, gracias a trabajo que he tenido, gracias a muchos de ustedes, mis suscriptores que se han vuelto mis alumnos. Están conmigo, les enseño clases, ¿no? Gracias por la confianza. Y es por ese motivo que me he dado tiempo para poder hacer más videos, pero con muchas ganas, obviamente, siempre de hacer. Y bueno, este es uno de los primeros temas de geometría, segmentos, ¿no? A pedido de varios alumnos míos que ya empezaron y están en un poquito. Bueno, ustedes ya saben una pequeña teoría para empezar, todo bien. Y de ahí ya con los problemitas básicos y por ahí algunos que puede ser un poquito dificultoso. Entonces, vamos con Asta, vamos a sacar tu grimorio y transfórmate. Vamos, a ver, un poquito de teoría, ¿no? Hay que saber qué es una línea recta. Acá está. Es un conjunto ilimitado de puntos que están en una misma dirección, ¿no? Mira, ya está. Y acá está. ¿Cómo se nota? Línea recta, PQ. Y te le pones arriba una flechita. La flechita simplemente indica que la recta continúa, pero no vas a estar poniendo, pues, ¿no? La línea de punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo. No. Ya cuando le pones la flecha, significa que esa es una recta y se supone que es infinita. Se supone, ¿no? Esa es una línea recta. Un conjunto ilimitado, no tiene fin, puntos, ¿no? Y se grafica así, con las flechitas, con las puntitas que dan a entender que no tiene fin. Pero por método gráfico se pone así, ¿no? Para que tú les entiendas. Bueno, ya está. Es un rayo. Rayo es cualquiera de dos partes de una línea recta que se termina al tener un punto fijo sobre ellas. O sea, en mi línea, ¿no? En mi línea recta B pongo, ¡pum!, un punto fijo que lo llamo O, ¿no? Entonces, de O hacia la izquierda, que es OA, es un rayo. Y de O hacia la derecha, ¿no? También lo llamo rayo. OB, OA. Aquí está. Rayo OA, rayo OB. Mira cómo está la flecha, solamente en una dirección. ¿Te das cuenta? A diferencia de la línea recta que tiene las dos direcciones. Claro, porque rayo simplemente es una parte, ¿no? O bien para la derecha o bien para la izquierda, ¿no? O A o B. ¿Viste? Ya. Muy bien. Hasta ahí todo facilito, profe. Y ahora sí, segmento de recta. Como la recta es infinita, pero vamos a trabajar con un espacio finito que yo quiero escoger, ¿no? Entonces, ese es un segmento de recta, una parte de la recta que yo escojo para trabajar, ¿no? Es una porción de una línea recta que tiene dos extremos fijos. Acá está, ¿ves? El segmento AB de la infinidad de la línea recta, yo solamente agarro el segmento AB. ¿Y cuánto vale? 10, ¿viste? ¿No? ¿Y cómo se pone así? Segmento de la recta B solamente con una raya arriba. Mira, un sombrerito nada más, no tiene flecha. ¿Por qué? Porque no es una línea recta, no es un rayo, es un segmento. El segmento no tiene flechas. Ah, ya. ¿Por qué? Porque el segmento es una parte fija, es una porción fija. A diferencia de la recta que es infinita. Por eso que se ponen los puntitos. Ah, ya. Muy bien. Entonces, la longitud, o sea, la parte numérica vale 10. Ahí está. La parte real, AB, es igual a 10 unidades. Bueno, este es nuestro ejemplo, ¿no? 10, 20, 30. Unidades, porque puede ser centímetros, kilómetros, metros. Depende del problema, pero mayormente se trabaja con centímetros. O algunos para no tener problemas con U de unidad. Ya, eso es lo de menos. Bueno, ahora sí, ya hemos visto un poco la teoría, algo poco reducido. Ya si este video llega, ¿no?, a 1000 vistas en una semana, ya hago la segunda parte con más teoría y con más problemas bonitos, obviamente, porque segmentos no es esto, ¿no? Falta cuaterna armónica, falta varias propiedades muy bonitas que vienen en la pre, o algunas preguntas que jamás van a venir a examen de admisión, pero por conocimiento personal son muy entretenidas. Sobre todo lo que es operaciones con segmentos, suma y resta de segmentos, muy bonitos problemas. Bueno, ahora sí, vamos con los problemas, vamos, teletranspórtate. Muy bien. Mira el primer problema, algo sencillo, algo básico. Sabes que siempre empezamos de menos a más. Ya está, mira acá. Ajá, tengo mi rectita, dice que 4 unidades más 6 unidades más X unidades, ¿no? Todo eso, mira, el segmento AB vale 4, el segmento BC vale 6, el segmento CD vale X. Esto es como una regla, ¿no? Si esta regla vale 20 centímetros, ¿cómo hay es el pedazo que falta? Fácil. Al mayor le resto lo que tengo y me da. O si no, suma pedacito más pedacito más pedacito, me da el pedazo grande. Si no es como un rompecabezas.
Armo una pieza pequeña, más la otra pieza pequeña, más la otra pieza mediana, y me da la pieza grande, ¿sí o no? Igualito, sumemos, 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 y me da lo grande. Así de fácil, ¿no? Suma AB, ya, 4. Súmale BC, 6. Súmale CD, X. Y tú sumas los tres segmentos, ¿no te da el segmento grande acaso? Claro, es como un rompecabezas, como una regla, ¿no? Ya está. Entonces, le sumamos los tres segmentos chiquitos y lo igualamos al segmento grande que vale 20. Ya está. Se acabó el problema, ¿no? O sea, sí, suma 4 más 6, 10, que pasa al otro lado a restar y sale 10. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Ya tienes X. Este es un problema fácil como para que entiendas cómo trabajar, darte cuenta que simplemente ¿no? Una recta es segmentitos y tienes que sumarlos para hallar al más grande o también restarlo. Depende del problema. Vamos con la 2. Ajá, eso no lo he explicado, pero aproveché el problema para explicarte. Dice, M es un punto medio. ¿Qué es punto medio? Ajá. Punto medio. Fácil, quiere decir que de M hacia A va a ser igual que de M hacia B. ¿Por qué? Porque es la mitad, el medio. Entonces, este segmento se partió en dos partes iguales. El segmento AB se partió en dos partes iguales. Justo aquí en la mitad es M, por eso es punto medio. ¿Y qué quiere decir que sea la mitad? Es que estos dos segmentitos, como son iguales, o sea, AM, que es 5x más 10, va a ser igual a MB, que es 3x más 24. Ya está. ¿Ves? Se acabó el problema. Muy bien, ahora simplemente pasa a restar el 3x y el 10 pasa número con número, letra con letra. 5x menos 3x, tú ya sabes, vale 2x. El 10 pasa a restar a 24 y sale 14. ¿Está? Se acabó. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Ya está. ¿Cuánto es 14 entre 2? Super archipapá. 7. Ya está. Como te pedían X, ya está, se acabó. Recuerda que es el punto medio, es el punto que parte por la mitad, ¿no? Al segmento. Ya está. Y eso quiere decir que este lado AM es igual a MB, porque es la mitad, pues mitad, mitad. Ya está. Muy bien. Ah, mira, este es un problema diferente. Dice, del gráfico AB es igual a 2 veces BC, calcular BC. Mira, y nos dan el gráfico. Cuando veas este tipo de problemas que nos dan así, mira, un segmento igual a otro segmento multiplicado por un número, fácil. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Paso número 1. Paso number 1. Paso number 1. Ya está. Lo primero que vas a hacer es copiar ese datito. Ese datito te va a servir de mucho. Mira, mira. Una vez igual a 2 veces B. Ya está. Debería estar con su rayita, pero como no tengo, lo dejo así. Eso me entiende que es un segmento. Ya está. Cuando veas este datito así, lo que tú vas a hacer es ponerle una letra, una variable, ¿no? Al que está al lado del número. ¿Quién tiene el número? ¿La B? No. ¿Quién tiene el número? BC. Ya. A él ponle una letra. A él. Con él trabaja. Entonces a BC le pongo K. BC le pongo K. Ya está. Ah, ya. Entonces recuerda. A BC le he puesto K. A BC le he puesto K. Ya está. Y automáticamente sale AB, mira. ¿Cuánto vale AB? Ahí mismo te lo dice. AB es igual a ¿quién? A 2K. Ah, o sea, el profe, el truco está que le ponga una variable al que está al lado del número. Así es. Y cuando ya lo reemplazo, automáticamente sale el otro. Sí, automáticamente sale el otro. ¿Ves? B se vale K y automáticamente mira nada más. A ver cuánto vale. 2K. ¡Oh! ¡Qué facilito! Ya está. Vamos con el paso número 2. Y simplemente ahora ya mira tu gráfico. Ya hiciste la parte operativa, la parte razonada. Perdón. Y ahora mira tu gráfico. Mira, ¿qué te dije? Es una regla, ¿no? Segmento chico más segmento chico me da el segmento total, ¿no? O sea, 2K más K es 45, ¿no? AB más BC es todo, pues, ¿no? Ya, bacán. 2K más K, 3K. Los dos segmentos me tiene que dar el grande. ¿Y cuánto es el grande? 45. Ya está, se acabó. Es un jueguito, nada más. Sumas las dos piezas y me da la pieza grande. Es como rompecabezas, segmento facilito. Claro que hay problemas más tediosos, obviamente, pero todo es truco, todo tiene truco. Ya está, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale K?
15, pues. 53, 15. Se acabó el problema. Ya está. ¿Por qué? Porque nos piden BC y justo BC es K. Ahí está. Ajá, mira la 4. Igual, mira, te dicen del gráfico AD, o sea, el total, toda la recta grande, ¿cuánto vale? 36. Te piden calcular X. Uy, ya, no te asustes, esto es facilito, esto es poquito, esto es como para primer grado, ¿ah? ¿Qué haces? Si tú tienes el total, tienes que sumar todos los segmentos y te da el total, ¿sí o no? Ya está, se acabó, ¿no? ABX más 2, más 3X, que es BC, 4X, más CD, que es 5X, sumas y lo igualas a 36, se acabó. ¿Por qué, profe? Recuerda, la suma de los segmentos chiquitos te da el total, pues, ¿no? Es como un rompecabezas, una regla, si tú lo partes por la mitad, si quieres otra vez que se una, lo juntas y ya tienes uno. Si lo partes en tres partes, lo juntas las tres partes y te da el grande o no. Sí, esto es igualito. Es como que si acá lo hubieran roto en tres partes. Ahora júntalo, pues. ¿No? Juntemos los x más 3x, 4x más 5x, 9x. Y eso es igual al total. Pero a mí dicen que el total, ¿cuánto medía? 36. Ya está. Facilito. El 9 pasa a dividir. Ya está. ¿Y cuánto vale x? X vale cuatriño. Ya está. Y justo nos pedían acas. Ahí está. Perfecto, muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Mira, sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Ah, ya. Ahí lo tengo dibujadito. Ya. Preparado. Te recomiendo algo. Cuando uses segmentos, usa colores. Y todo lo que es geometría, mis alumnos ya lo saben que yo les he enseñado en colegio, en academia, los colores es importantísimo, te ayuda bastante. Ya está, mira. Los segmentos AD, ya, el total, vamos con AD. AD. ¿Ah? Lo bonito, dibujarlo bonito. Ahí está, AD. ¿Cuánto vale AD? Dice que AD vale 18. ¿Ya? AD vale 18. ¿Qué más dice? AC vale 13, ya. ¿Sí? Vamos con AC vale 13, AC vale. Mira, y tienes que hacerlo tú. Miras mi cuaderno, estaba estudiando. Uf, vas a encontrar un montón de colores. Obviamente en geometría y en trigonometría también. Más en G, obviamente, ya. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale. Perfecto. AC vale 13. Digamos, no te duermas, oye, no te duermas, falta. Ya está. ¿Qué más? PD es 8. Ya, uno más. Uno más. Ya está. Te estoy explicando despacio. Ya, un amarillo patito. Yo sé que te gusta. Yo sé que te gusta. ¿Lo puedo poner arriba o abajo? Depende de mi ojo, como yo quiera. No hay problema. Oye, así no. Quiero entero ya. Y por aquí. PD, vale. Ya está, miren. Acá. ¿Cuánto vale eso? Vale 8. Ya está. Acá. ¿Qué nos piden hallar? BC. Y tú ya sabes que donde nos piden, ¿qué le ponemos? Acas. Ya está. Y ahora sí. Una vez que ya tienes tu grafiquito, mira qué bonito. Ya con colores, bien dibujadito. Sale hasta al ojo, sale. Te guías mejor, pues, ¿no? Mira. Entonces nosotros podemos trabajarlo o bien por arriba o bien por abajo. Primero fíjate el segmento grande. Siempre mire el grande primero. Siempre, siempre. Ajá. El grande es 18. Muy bien. Ahora mira el mediano, el que le sigue. ¿Quién le sigue? El 13. Bacán. Mira, 18, 13. Con estos dos datos, ¿acaso no puedes hallar algo más? Claro, profe. Puedo hallar CD. Por supuesto, mira, 18 y 13. Ah, ¿y cuánto vale CD? La resta 18 menos 13, pues. ¿Por qué? Porque se supone que hace 13 más este pedacito me da el grande, el total, ¿no? Mi regla lo partí en dos. Un pedazo vale 13 y el otro no sé, pero yo sé que si lo junto, ¿cuánto tiene que ser? 18. Ah, entonces 13 más lo que tengo acá me tiene que dar 18. Fácil, pues, ¿cuánto vale 13
más algo que me dé 18. 5. Ya está. Salió CD. Listo. Profe, ¿y qué tiene que me dé CD? Ya pues, porque mira el amarillo patito, 8. Ah, mira solamente el amarillo. 8. 8 es mi segmento BD, esa es mi regla ahora. Y lo he partido en dos, un pedazo vale X y el otro vale 5. Si yo junto los dos pedazos, ¿cuánto me tienen que dar? 8. Ah, ya, pues facilito, solamente el amarillo patito. Entonces, X más 5 es igual a 8. ¿Lo puedes hacer al ojo? Claro que sí. Pero lo estoy diciendo con ecuación por si se olvida alguien. Ya está. Entonces, el 5 pasa a restar. ¿Cuánto vale X? X vale 3. Ya está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ya está. Facilito. Profe, ¿también puede haber hecho por el otro lado? Claro, mira. Mira el celestito y mira el amarillo. Olvídate el naranja. ¿Todo cuánto vale? 18. ¿Y esto cuánto vale? 8. ¿Acaso no puedes hallar a B? Sí, porque mi regla que vale 18 lo partí en dos. Una parte vale 8 y entonces la otra parte, ¿cuánto tiene que valer para que si yo lo junte me dé 18? Fácil, 10. Y ahora aplico lo mismo, mira. Mira el naranja con a la B vale 10. ¿Puedes hallar X? Claro, porque 10 más X me da 13. ¿Cuánto vale X? 3. ¿Ves? Por los dos lados. Ya está. Sigamos. Ajá, mira, sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D. Ya, otra vez. ¿Dónde están mis amigos? Vamos por acá. Vamos, vamos por allá. Vamos, vamos. ¿Está? Bien. Sigue, sigue, no te duermas. Ya está. Sobre una recta se toman los puntos consecutivos. Ahí está. A, B, C. Lo dibujas. Hallar a D. Ya, va acá. Piden hallar a D. Muy bien. Piden hallar todo esto. Tú ya sabes que todo lo que sea dato, sea de color negro con lápiz o con lapicero azul, como mis alumnos. Y lo demás, ya lo pones de otros colores para que tú te ubiques. Hallar a D. Acá. Ahí está D. AD es todo eso. AD es todo eso. Trin, trin. Como nos piden hallar AD, ¿qué le pongo? ACAS. Ahí está el A. ¿Está? Si AC vale 8, ya AC vale 8, va acá. Vamos. AC vale 8. Un ratito. Ya terminamos. Ya está. AC vale 8. ¿Está? Bacán. ¿Ves? Ya está. Fácil nomás. Usa colores. Hazme caso. Usa colores. Y cuando uses colores, ponte al costadito. Uno, rojo, no así. Uno con rojo. Dos, el verde. Los colores que vas poniendo, pon el orden porque si no te vas a olvidar. Ya está, mira. A simple vista, grande y 8. Mira, todo y casi todo. Con estos dos, ¿qué segmento puedo hallar directamente? CD, profe. Ah, claro. ¿Cuánto vale CD? Fácil, profe. Profe, no puedo. ¿Por qué? Es que es letra. Pues. Tú no te preocupes. Mira, mira, ahora sí lo voy a hacer feo. Mira, mira, mira. Porque quiero que es un ejemplo. Mira. Si tú tienes un segmento y el total vale 8, tienes un pedacito y vale 5, ¿cuánto vale el otro pedacito? Fácil, pues, profe, 3, ¿sí o no? Claro, pues ahí sí te luces, ¿no? Ah, bacán. ¿Y eso por qué? Porque es un número. Ya, entonces ya sabes, mira, ¿qué has hecho? 8 menos 5, fácil. Pero ¿qué pasa si ya no hay un número? Ahora todo me vale 10, ¿no? Y esto es E. ¿Puedes restarlo? No, porque es una letra normal, pero lo restas y lo dejas entendido. Este segmento sería 10 menos X. Como tú no lo conoces, lo dejas restado. Ah, ya. Claro, porque tú lo has restado cuando sabes que es número, lo restas, ¿sí o no? Cuando no conoces, lo dejas entendido. Igual si es al revés. ¿Qué pasa si el total vale X, como en nuestro caso? Y te dan un pedacito chiquito que vale 2. ¿Puedes hallar el otro segmento? Sí. ¿Qué haces? Resta. ¿Quién? El más grande, el mayor. Y menos el chiquito, sería X menos. Ah, viste que al principio cuando aplicas números, algunos se traman cuando ven letras. Lo mismo. ¿Cuánto vale esto? Ah, profe, mayor menos menor. Entonces CD vale X menos 8. Ya está, se acabó el problema. ¿Ves? Ah, ya, profe.
Ahora sí, pues profesor, ya. Digamos, ¿ahora qué? El dato, hay que aprovechar el dato. Dice el dato, AD más CD es igual a 34. Ya está. Simplemente, una vez que ya dibujaste bonito y rellenaste lo que tienes que rellenar, ¿no? Con los datos que tienes ahí, reemplazas. AD, ¿cuánto vale? Ah, mira el gráfico, es rojo. ¿Cuánto vale AD? X, pues, profe. Rayita. Ya, AD vale X. ¿Cuánto vale CD? Mira el gráfico, ahí está. Ah, X menos 8, pues, profesor. Ya está. ¿Viste? Ah, ¿verdad, no? Solito salió, solito salió. Ya está. Suma letra con letra, número con número, ¿no? X más X, 2X. El 8 que está con menos pasa con más, ¿no? 34 más 8, 42. ¿Está? Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y ya está. Se acabó el problema. ¿Por qué, profesor? Porque a mí me pedían justo AD y AD es acá. Pues ya está. Se acabó. Finish. Vamos con la que sigue. No te duermas, oye, no te duermas. Ya está. Sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D. Ya, igualito. Dibujas tu rectita. Ahí está A, B, C, D. Muy bien. Tal que, mira. Ahora, cuando veas dos datos, tú lo primero que vas a utilizar es el dato que solamente tenga segmentos, ¿no? Me refiero que tenga segmentos, no como este que tiene segmentos, una operación aritmética y un resultado. ¿Ves? Acá estoy restando y me da un resultado. Acá no. Solamente estoy igualando dos segmentos. No tiene un resultado. Solamente CD es igual a 4C. En cambio acá resta de dos segmentos, mira cuánto me da 20. Entonces, yo voy a trabajar con este. Ajá, con ese sí. Profe, me recuerda a un problema anterior. Así es. Ya lo debes recordar. Ya sabes qué hacer. Por supuesto, profesor. Le pongo una letrita al que está al lado del número. Así es. Le vamos a poner una letrita, ¿no? CD es igual a 4 AC. Ya está. Vamos a poner una letrita. ¿A quién le pongo la letrita, profe? Al que tiene al lado del número. ¿Quién tiene al lado? AC. Ya, a AC le pongo K. Muy bien. AC le pongo K. Ya está. ¿Viste? Ah, profe. Entonces AC vale K. AC vale K, pues. AC vale K. Ahí está. K. Y automáticamente CD, ¿cuánto vale? CD vale 4K. Ah, ya. 4K. Ya está. ¿Ves? CD vale 4. Perfecto. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, sí o no. Cuidado, que ya sabes que AC es todo esto. Es todo esto. Acá. Bacán. Ya está. ¿Qué nos piden ayer nosotros? BC. Ya. Lo que nos piden ayer le pongo acá, ya sabes. X. Y mira, parecido al problema 6. Mira acá, solamente mira el segmento rojito. Mira acá. Ah, tengo el grande y tengo chico. ¿Puedo completar esto ya que me falta para rellenar todos los segmentos? Porque ya tengo CD, BC. Solamente me falta B. ¿Lo puedo completar? Claro. ¿Cuánto sería? Ah, K, el grande, menos el chiquito. Ah, K menos X. Profe, pero no se puede restar. No, lo pones entendido. Ya te expliqué. Cuando no se pueda, ponlo entendido. Si son números, se puede restar. Si son letras, lo dejas entendido. Ya sea para resta o ya sea para suma. No hay ningún problema. No te traumes porque ves letras. Algunos se confunden y mueren. Muy bien. Y ahora sí, el paso número 2 simplemente reemplaza. Ahora sí vas a trabajar con el dato que está operando segmentos y que tiene una respuesta. Como BD menos 4AB es igual a 20. ¿Ves? Ah, ya. O sea, BD es igual, perdón, menos 4AB es igual a 20. Ya está. Ajá. ¿Viste? Entonces ya sabes, primero trabajo con el que solamente tenga relación de dos segmentos. Esto se relaciona. CD es igual a 4C. Una vez que ya le puse mi letrita como ya aprendiste, ya busco la otra, ¿no? El otro dato donde sí me juntan una operación y me da una respuesta, como es 20, súper achipapallita. Y ahora sí, solamente mira tu gráfico y reemplaza. Profe, no me dan BD. Oye, no seas salvaje, ¿ah? ¿Cómo que no te dan BD? Mira, 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 mira. Claro que sí, mira, ¿cuánto es BD? De B
hasta D. Ah, profe, X más 4K. Claro, pues, ya, avise, pues, oye, estamos atentos, ¿ah? 4AB. Siempre con paréntesis cuando hay un menos, para que no te equivoques. AB, ahí está, K menos X, no hay problema ahí. Está al ojo, ¿ya? Entonces, sigamos para acabar. Multiplico el 4 a cada uno y se va, pues, se van estos dos. Automáticamente se va. Más 4 menos 4, chao, fueron. Menos 4 menos X más 4. Menos por menos más. Guarda, por eso le pongo el paréntesis. Más 4 con este X, 5X y eso es igual a 20. Y automáticamente te sale el valor de X. El 5 pasa a dividir y ya tienes acas. ¿Cuánto es acas? 4, ya. Se acabó. ¿Viste? Super H, papayita. Ya está. Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. Ajá. La 8. Mira la 8, que es igualita que la 9. Se parecen bastante. Esto ha venido en examen de admisión San Marcos, por si acaso, pero ya hace mucho tiempo, también es cierto. Ojo. Para mí, ya florearon. O hacerme el bacán. No, no, no. Eso ha venido en San Marcos ya buen tiempo. Es un truquito conocido. Entonces San Marcos dijo, ah, no. Ustedes ya saben resolver así cuando te doy, ¿no? Rectita, sí. Pero ahora te voy a dar en una serie de razones. Ah, ahora, a ver qué haces. Suma. Y tú dices, uy, manqué. No, facilito, super archipa, papachita, mira. Paso número uno. Paso número uno. Después ya le haces al ojo. Paso número uno. Este dato que está acá, esta serie de razones, lo vas a igualar a un K. Profe, ¿por qué? Tú hazme caso. Tú hazme caso, oye. Ya está. ¿Por qué? Ya está. ¿Quieres hallar AB? Tapa. Tapa BC y CD. Tápalo, tápalo, que no está ahí. Tápalo. Si tú lo tapas, ¿qué te pasa si tú lo tapas? ¿Qué te pasa si tú lo tapas? Vamos a taparlo, mira. Chao, no estás. Ya está, tápalo. ¿Puedes hallar a B? Por supuesto, este 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividir. Ah, ya. Y ya tienes automáticamente AB. AB es igual a 3K. Ya está, ¿viste? Ah, ¿tú quieres CD? Tapa esto. ¿Cuánto vale CD? Fácil, pues, profe. Si está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar. ¡Achá! Entonces CD es igual a 7K. Ah, ya entender. Ya la vi, profe, ya la vi. Ya. Ahora ya. Y si tú quieres BC, igual, tapas, tapas. ¿Y cuánto vale BC? Fácil, profesor. BC vale 5K. Ah, ah, facilísimo, ¿sí o no? Está, ¿ves? Ya está. Tanta cosa por este modelo, ¿ves? Y esto venía en misión. Ya está. Acá, hace años, obviamente, ¿ah? Tampoco es que me quiera hacer vaca. Ya está. El paso número 2, ahora sí, vas a graficar tu rectita y ponerlo nada más. Es más, lo puedes hacer sin dibujar, pero como lo estoy haciendo despacio, tú sígueme, y ya está. Reemplaza, ¿cuánto vale AB? 3K. ¿Cuánto vale BC? 5K, 7K. Ya. 3K, K y 7K. Ya está. Entonces, AB vale 3K, BC vale 7K y CD vale 5K. Ya está. ¿Viste? Super H y papayita. ¿Por qué? Porque ya tienes todos los segmentitos y te dan el dato. ¿Cuánto vale todo? 75. Oh, ya, pues sé feliz. Suma todo, ya sabes. La suma de los tres segmentos me da el grande, pues no. Ya está. Suma sería 15K. Acá. 15K es igual a 75. ¿Cuánto vale K? Ya pues divide. K vale 5. Se acabó. Pero tranquilo, no te emociones, a ti no te piden CAP. ¿Y a ti qué te piden? Hallar AC. Cuidado, algunos se emocionan y al final pierden. No, no, no. Fíjate bien lo que te piden. A ver qué te piden. AC, mira quién es AC. Cuidado, profe, no sé. No, pues mira, AC. ¿Cuánto es AC? 8K. Ah, ya. AC es 8K.
AC es igual a 8K. Pero tú ya sabes que K cuánto vale. K vale 5, pues. O sea, sería 8 por 5. ¿Y eso cuánto es? 40. Ya está. ¿Ves? Paso número 3. Reemplazar lo que me pidan. Si te pedían AB, ¿qué es? 3K, 3 por 5, 15. Si te pedían CD, 7K, 7 por 5, 35. Ya está. Así de fácil. Como en esta ocasión me piden AC, no te asustes. Solamente suma, pues de A hasta C. ¿Cuánto es? 8K. Si te pedían de B hasta D, que es 12K. Ya. Ahora sí. Ajá. Mira acá. Igualito. ¿Sí o no? ¿La misma idea o no? Sí. Ya. Entonces, esto vino un año después de lo que vino esto. O 2 años, creo. ¿Qué pasó acá? San Marcos dijo, no, tú ya me conoces el truco cuando ves una igualdad de fracciones, ¿no? Serie de razón. Pa, pa, pa. Ya sabes. ¿Qué pasa si ahora yo por molestarte digo, no, te voy a tratar de confundir, te voy a tratar de marear? Te pongo uno que no es fracción, mira, te pongo a B. Ah, te moriste. No, ¿tú qué haces? Igual, la misma idea, lo igualas acá. ¿Lo igualo acá? Sí, lo igualas acá. La misma idea. Ya, profe, pero ya, BC vale 3K, CD vale 5K, CD 7K por lo que me he enseñado acá. Ya, acá no hay problema, profe. Pero, ¿y AB? ¿Cuánto vale AB? Fácil. Tapa todo esto. ¿Y quién está debajo de AB? Nadie. ¿Cómo que nadie? Se supone que está uno. Uno por K, K. Ya ves, no lo esperabas. ¿Cuánto vale B? Simplemente K. Ya. Ahora sí, prof. Ya está. Y lo demás tú ya sabes. ¿Cuánto vale BC? 3K. Ya salió todo, ¿ves? Ya salió todo. ¿Cuánto vale CD? 5K. Uy, qué facilito. Así, CD, ¿cuánto vale? 5K. ¿Cuánto vale DE? 7K. Ya está. ¿Ves? Super H papayita. Ya está. 7K. Ya está. ¿Se terminó? ¿Sencillo o no sencillo? Sí. Acá te lo pusieron todos en fracción para que hagas así. Vas a multiplicar, vas a multiplicar. Pero acá para molestarte te ponieron uno sin nada, mira. Y tú te olvidaste que acá hay un uno. De frente acá, nada más. Ya. Ya. ¿Sí? Mi segundo paso, al igual que en el otro anterior problema, simplemente es dibujar tu rectita, ¿no? Tic, 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 ya está. ¿Y ahora qué hago? Fácil, pongo en su lugar tu respectivo valor. Ya está, nada más. ¿Cuánto vale B? K. ¿Cuánto vale BC? 3K. ¿Cuánto vale CD? 5K. ¿Cuánto vale DE? 7K. Ya está, se acabó el problema. Super H y papayita, ¿ves? BC, CD y DE. Ya está. Facilito. Ahora, ¿cuánto vale todo? Igual que el anterior, te dan el total. Mira, ¿cuánto vale todo? 8. Profe, pero ahora hay 4 segmentos. ¿Y a ti qué te importa si hay 4, 3, 10 o 20? Tú sabes que la suma de todos los chiquitos que te da el segmento grande, estás uniendo como un rompecabezas. ¿Te acuerdas que te dije? ¿No? Acá la regla la ha roto en 4 pedazos. Tú quieres el total, lo juntas los 4. Así de fácil. Ya, profe, no se enoje. Muy bien, no vas a amargar entonces. Vamos. ¿No? Ya está, esto vale 16. Toma y vale 16 entre 80, perdón, vale 80, ¿no? Todo es igual a 80, ¿está? A ver, reemplacé por si acaso, vamos, 4K, 9, 16, sí, ¿está? El 16 pasa a dividir y sale K5, ya está. Y ahora sí, el paso número 3, pues no, ya se acabó el problema. ¿Por qué? Simplemente reemplazar lo que me piden. ¿Qué me piden a mí? Me piden BD. Mira, BD. BD. ¿Quién es BD? De B hasta D. O sea, 3K más 5K. Y eso es 8K, pues. Ya. ¿Ves? Ya solamente es reemplazar. Nada más. BD. Ya está. 8K. Y en este caso también salió 40, coincidentemente. Porque K vale 5. 5 por 8, 40. Entonces ya sabes, si por ahí te pedían BC, es 3K.
3 por 5, 15. Si te pedían CD, 5K, ¿no? 5 por 5, 25. Si te piden CD, suma los dos, 12K, 60. ¿Ves? Todo lo que una vez que tienes K, busca y miras. Nada más se acabó el problema. Super archipapayita, ¿no? Estos últimos son problemas intermedios. Los primeros son los básicos que tienes que saber, obviamente. Usa colores. Profe, hay más problemas y he visto más, no sé chistoso. Claro que sí, hay más modelos. Obviamente hay más modelos, ¿no? Pero si lo hago más, ya se va a hacer muy extenso el video. Pero como te digo, si este video llega a las 1000 vistas, una semana hago la segunda parte con más videos mucho más bonitos, más entretenidos y más extensos, bueno, con propiedades inclusive, ¿no? Bueno, ahora sí chicos, nos estamos viendo. Cuídense, ya saben, hay que salvar a Yami, hasta refuérzate. Nos vemos chicos, hasta la próxima. Bye, nos vemos. Hasta la próxima, chao.